y no tienes plan. Ven y subimos hasta el planetario y nos reímos de la gente que es feliz. Hoy estamos aquí en Why Not con 21 para hablar un ratito con ellos y conocer de cerca su nuevo lanzamiento, Troya. Bienvenidos chicos, ¿cómo estáis? Bien Bien hallados. hallados. Felices de estar aquí. Ujú. Ha pasado justo un año desde que publicasteis la balada de Delirio y Equilibrio, un trabajo con un gran universo conceptual y al que le han seguido otros temas que han ido expandiendo este relato, ¿no? Mirando hacia atrás, ¿en qué punto sentís que está ahora esa historia que construisteis en ese momento? Un poco más madura, ¿no? O sea, lo bueno de haber construido como un imaginario es que si quieres seguir explorando, lo que es el caso, tienes de dónde tirar y de dónde agarrarte cuando te quedes un poquito sin ideas. Ujú. Y después de este disco, como he comentado, hemos ido descubriendo más temas que han ido uniéndose como referencias o conexiones hasta este último. ¿Hasta qué punto esas canciones eran piezas necesarias para llegar a Troya? Necesario, yo creo que es comer y dormir. Todo lo demás es superfluo y contingente, pero para nosotros, desde luego, es divertido, es muy estimulante poder seguir expandiendo eso y sobre todo generando conexiones que, como acabas de decir, alguien consiga conectar. Mm. Ujú. ¿Y de qué Claro. manera surgió continuar la historia de vidas pasadas de esta forma? Se nacieron juntas, ¿no? O Sí, o sea, sea, son como tú has llamado, un es díptico. un díptico, es un díptico. Ujú. Sí, pero los clips están rodados juntos también el mismo fin de semana. No son las mismas localizaciones, pero sí que hay una estética como común y todo porque cuenta una historia, las dos canciones se comunican, o sea que sí, está pensado así. Sí, siempre estuvo pensado así desde el principio, incluso desde la escritura lo estaba, porque del corpus del que forman parte ya hay referencias, o sea, a vidas pasadas ya había una pequeña referencia en la portada del disco. Es algo en lo que llevamos mucho tiempo trabajando y mucho tiempo dando vueltas a Mm. estas ideas. Simplemente que ahora se van armando y podemos ir enseñándolas poco a poco. Claro, y vosotros a la hora de componer, o por ejemplo de estas referencias que comentabas que aparecen en la portada del disco, ¿salen todas las canciones del tirón o vais uniendo hilos? ¿Cómo funcionáis? Vas conectando ideas y algunas te acaban llevando a una canción, pero nunca sabes ni cuáles, ni cómo, ni el estímulo que va a ser el correcto para crear. Simplemente vas, o sea, nosotros vamos tirando y en algún momento pues das diana. Ujú. Y volviendo a Troya, hay algo muy interesante en cómo planteáis esta dicotomía entre el cinismo emocional y la entrega absoluta. En un momento en el que muchas relaciones parecen moverse entre estas dos posturas, ¿de dónde sale esa necesidad de hablar precisamente de este conflicto? Bueno, precisamente que igual que sucede, o sea, hay una obsesión recurrente en las canciones de 21, creo que es la atomización de las relaciones. Vamos, estoy obsesionado con que cada vez somos más islas, unas personas entre otras, y a mí las mejores cosas que me han pasado son personas. Entonces, me preocupa muchísimo cómo nos tratamos unos a otros, Mm. para bien y para mal, Mm. y eso creo que está por todas partes en las canciones de la banda. Ujú. Y musicalmente el tema tiene ese carácter uptempo, ¿no? Que nos recuerda como artistas como Sam Fender o The War on Drugs, pero llevado a vuestro propio sello, a vuestro terreno. ¿Cómo ha sido este proceso de construir ese sonido sin perder vuestra identidad? Qué guay que digas lo de War on Drugs. Sí, total. O sea, un proceso que llevamos ya bastante tiempo, creo que empezamos ya en la balada, a raíz de un concierto que vimos que nos flipó en Mad Cool, creo que fue el de Killers, y creo que esto que es como la consecuencia de ese sonido que empezamos a tejer en la balada. Sí que es cierto que Troya, una curiosidad es que la maqueta que hizo Diego estaba mucho más lenta. O sea, el tempo era mucho más lento. De hecho, era muy Sam Fender porque la referencia que yo os traje creo que era Crumbling Empire Eso, sí, de Sam exactamente. Fender. Y era como la misma vibe, así como veraniega chula, pero un poquito más abajo. Y cuando nos pusimos a tocarla juntos fue como, oye, hay que darle a esto velocidad y darle caña, y al final ha quedado así. Sí, por dar créditos con justicia, en The War on Drugs quien nos ha metido en la banda es Rafa. Rafa estaba muy dentro de The War on Drugs desde hace años. Y a nivel lírico siempre trabajáis mucho pues el detalle, la narrativa de todo, ¿no? En este caso, ¿cómo fue el proceso de escritura de Troya y de qué partió? ¿Cómo surgió la canción?
La primera frase, o sea, yo creo que hay cosas que uno escribe con brújula y otra con guión y traes una canción de brújula porque la primera frase es como de donde se desgrana, la primera estrofa de la canción donde se desgrana todo el tema. O Ujú, sea, hay un día que además se puede datar qué día fue porque hay un vídeo, el día del apagón del año pasado. Nosotros Wow. habíamos quedado para grabar un vídeo en el planetario y fue una tarde muy divertida. La verdad, fue muy, muy, muy divertida. De hecho, al final no grabamos ese día, si no recuerdo mal, sino al día siguiente del apagón, porque no fuimos capaces de coincidir. Y toda la primera estrofa, también por las cosas que nos estaban pasando en ese momento, sale de ahí. Y de ahí empecé a tirar, a tirar, a tirar, hasta que salió la canción completa. O sea, fue una cosa de arañarla. ujú. Y como comentabais antes, Troya forma un díptico con vidas pasadas, ¿no? Ambas piezas pues dialogan entre sí, se conectan con el mito de Orfeo y Eurídice. ¿Por qué decidisteis apoyaros en este relato clásico para vuestra historia? Porque la balada de Delirio y Equilibrio hace referencia a una canción que se llama Delirio y Equilibrio, que es de septiembre de 2018 de la banda. Ujú, Es una expansión de la idea y del cosmos de esa canción. Y ya en Delirio y Equilibrio hay una referencia directa a Eurídice y Orfeo. Porque toda la canción está orbitando acerca de ese mito que a mí me obsesiona y me encanta y me pone muy triste también. ujú. Y volviendo a las referencias que hablábamos del videoclip y a estas conexiones, hay referencias muy claras a imaginarios cinematográficos como Twin Peaks o La Quimera. ¿Qué os atrae de estos universos y cómo influyen en vuestra manera de crear y de hacer canciones? Que son la hostia y todo Sí, me respectivamente. atrae todo. Creo que también nuestra forma de hacer música bebe mucho del cine. También creo que todos somos muy apasionados del cine y de las series y tal. Y creo que todos nos imaginamos cuando estamos componiendo una imagen pues eso, que evoca, que te recuerda algo que te ha movido, pero siempre desde la parte cinematográfica. Yo creo que todos tenemos eso en común. Y yo por lo menos cuando escucho Troya o Vidas Pasadas, siempre mi cabeza se va a esos colores, a esos tonos, a esos planos. Se nos va ahí mucho, la verdad. Ujú. Y De has hecho, tenido Troya un... está muy influenciada por Sí, La Quimera, que es claro. una película que a mí me volvió loco el año pasado. Ujú. Y hace unos días hicisteis una aparición en el Planetario de Madrid, un lugar que además aparece en la letra. ¿Cómo fue este encuentro y esa primera toma de contacto de la canción con vuestros fans? Pues muy Pues muy chula. guay. La tocamos dos veces, al principio y Sí, al final, de forma que la segunda ya pudimos ver que se sabía en el estribillo. sí, Nada, sí. una pasada, una pasada. Como aprovechando la coyuntura de que la canción hablaba del planetario y hacía referencia, Ujú, jugamos a no contarle a la gente que íbamos a estar en determinado sitio, pero sí el día y la hora. Y a medida que fuimos enseñando trocitos de la canción, ya la gente fue adivinando que ibas en el planetario. Y lo contamos una hora antes o 2 horas antes del evento. O sea, fue prácticamente sorpresa cuando ya había gente en el planetario. ujú. Esto es muy chulo porque tenéis como una relación como muy cercana, ¿no? Con vuestro público y a esto de jugar con las pistas, de ir dándoles poquito a poco para que ellos también puedan hacer pues sus teorías y crear, como formar parte de este universo. ¿Cómo vivís esta relación con vuestro público? Como público, a mí me encanta tenerla con nuestro público. Sí. A mí, cuando un artista o una artista a la que sigo se toma la molestia de tener un lore propio y de abrirte juego y tú juegas, y nosotros lo hemos hecho creo que toda la vida con los artistas que nos gustan, incluso performar y hacer incluso cosplay. O sea, yo soy de los artistas que he ido disfrazado a bolos. Eh, Total. y tener la oportunidad de ofrecer eso a tus fans y que lo jueguen, para mí es súper estimulante. Yo voy. Y volviendo a Troya, no sé si me equivoco, pero supone este como el cierre, ¿no? Definitivo de una etapa conceptual, si no me equivoco. ¿Qué os hizo decidir que esta debía ser la primera canción de ese cierre? Realmente no es la primera. Ya hemos Claro. enseñado más canciones de eso. Lo que pasa es Sí, que llevamos sí. mucho tiempo sacando singles y es verdad que da la sensación de que es como una canción que forma parte de otra etapa, pero Ujú, yo creo que fue canción de eso por mí, ¿no? Pide La un deseo primera. por mí fue la primera, sí. Y esto pilla un poco in media res de ese, Sí. de ese camino. Pero sí que para nosotros Vidas Pasadas y Troya eran muy rotundas. Mm, Entonces elegimos muy bien tanto el momento de sacarlas, que es justo cuando empezamos a tocar, mm, como cómo presentarlas. O sea, se unen muchas inquietudes, ¿no? También queríamos ujú, trabajar en Toledo, que es de donde somos, y intentamos llevar una propuesta bonita mm. a las instancias del ayuntamiento y de la Junta y de patrimonio para hacer algo que fuese guay para ellos
y conciliarse con nuestra propuesta, la verdad es que ha sido un flipe. O sea, lo Sí, que ha quedado brutal. si poder grabar en los sitios que hemos grabado, si te decimos lo viejos que eran algunos sitios, no te lo crees. Y después de construir este universo tan sólido como el de la balada de Delirio y Equilibrio, ¿da vértigo soltarlo o hay ganas de abrir una nueva etapa y explorar en otros ámbitos o en otros sonidos? O sea, da vértigo soltarlo, pero sí que es cierto que todavía nos queda un año muy largo de seguir Ujú. presentando las canciones nuevas que estamos sacando y también vamos a seguir tocando canciones de la balada. Y al final, bueno, pues supongo que cuando acabemos el año podremos decir, va a ser un año muy bonito y es que no hemos ni empezado realmente. Ujú. Y si echáis la vista atrás, ¿qué diferencia hay? No sé si la hay o no, pero si la hay, ¿qué diferencia hay entre el punto en el que estaba la banda cuando empezó este proyecto y el momento actual? La ruina técnica y que ahora tocamos mejor, que es una frase de Yago que, como no está Yago aquí, la digo yo. Ujú. Y a nivel creativo, ¿qué habéis aprendido de trabajar un concepto como tan estructurado y tan detallado durante tanto tiempo? Que el público es más listo que tú y que es bueno que estén estimulados con ideas nuevas. Hmm. Ujú. Qué guay. Y mirando hacia el futuro, aunque todavía no haya terminado este año y sea el principio de todo, ¿ya estáis imaginando lo que viene después o preferís no adelantaros y vivir un poco el momento? Yo creo que siempre estamos un paso o 10 pasos Adelante. por delante del presente y sí, sí que tenemos cosas. Lo que pasa es que no sé cuánto se puede contar. Nada. Pero sí, supongo que forma parte del trabajo creativo, que al Claro. final lo que estamos presentando ahora llevamos muchos meses ya desde que lo hemos terminado en Ujú. el estudio y siempre estás como pensando en el siguiente paso. Ujú. Y bueno, para ir terminando, nuestro medio se llama Why Not y yo os pregunto, en todos estos años o en el proceso de creación de este proyecto, ¿cuál ha sido el momento en el que os habéis preguntado por qué no y os habéis lanzado a hacer algo? Todo el rato. Todo el rato. Para mí fue cuando estaba en Sevilla y me llamó Yago y me dijo, oye, ¿te quieres venir a tocar con nosotros? No hay un duro, pero oye, te lo vas a pasar muy bien. Y dije yo, pues, why not, ¿no? La verdad. Era fan de la banda, por supuesto, entonces para mí fue un puto privilegio. Qué No guay. puedo mejorar. Pues muchísimas gracias y muchísima suerte con esta canción y con todo lo que venga. Gracias A a ti. ti. Y gracias por prepararte tan guay.